Todo nuestro sistema radárico, todo nuestro sistema de aeronaves cuenta con herramientas, accesorios, capacitación procedente de los Estados Unidos. Al O poner, sea, dependemos de ellos. pero por supuesto, en el sistema radárico sí, particularmente en esa zona, en Madre de Dios y en otras, para poder determinar el ingreso de manera ilegal de aeronaves que están ingresando a nuestro territorio. Hablamos de los 700. Está en nuestros estudios José Chávez Cresta, ministro de Defensa, que nos ha costado tenerlo por unos... Jorge Chávez Cresta, siempre le cambio. Si no te cambio el apellido, Jorge, te cambio el nombre. Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Sé que tiene usted, mi estimado ministro, una agenda apretada, por eso vamos a hacer una entrevista apretada. Comencemos uno por uno. El portal La Encerrona publica una información alarmante. Testimonios del agente del ejército que participó en la confrontación con la protesta social en Ayacucho dice: no nos dieron equipo para enfrentar una protesta social, salimos con los fusiles Galil, salimos con nuestras caserinas y tuvimos serios problemas de comunicación. Y entonces pasó lo que era inevitable: un miembro del ejército que no está preparado para enfrentar una protesta social, le tiran piedras, mete balazo y muere gente. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad. Yo, como lo he venido expresando anteriormente, ¿no? Cada vez que se ventila un nuevo aspecto, porque anteriormente salieron videos, ahora han salido informes, ¿no? En los cuales, como tú muy bien lo has señalado, indican los informes de cada jefe de patrulla al comandante general de la segunda brigada de Ayacucho, ¿no? Yo quisiera hacer recordar que existe una investigación en marcha. Mal haría yo, como ministro de Defensa, pronunciarme sobre un hecho que está en el desarrollo de las investigaciones. Todo el acervo documentario, sea videos, sea reportes, sea cualquier tipo de información, ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Público. Y será el Ministerio Público, el titular de la acción penal, el que lleve a cabo las investigaciones. Esperemos que se disolide ello. Hace unos pocos días, la señora fiscal de la Nación ha dado la información correspondiente y ha dicho que ya están por culminar las investigaciones y esperemos a que éstas terminen y se trate este tema. Pero ha habido quejas en el sentido del Poder Judicial para que información relevante sobre lo que ocurrió fuera entregada por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de la propia policía. Sí, lo que sucede es que hay procedimientos. Cuando hay planes de operaciones, cuando hay informaciones que desde un primer inicio son de carácter reservado, tiene que seguir un procedimiento tal como lo ha hecho el Ministerio Público, tal como lo ha entregado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones correspondientes. Claro, pero sin embargo hay un tema acá que es el trascendente, ¿no es cierto? Cuando ocurre el 7 de diciembre y se produce la reacción que se produce, es decir, se automarca Pedro Castillo con la barbaridad de intentar un golpe de Estado, se instala Dina Boluarte constitucionalmente como presidenta, porque es lo que insisto y reitero, dice la Constitución. Sin embargo, en ese momento pudieron optarse por caminos distintos y lo que no fue un error, no reconocen ustedes que fue un error hacer un diagnóstico de que lo que estábamos enfrentando era una zonada terrorista. Es decir, lo que estaba amenazando al Perú era una zonada terrorista financiada por todas las actividades ilegales imaginables, incluso con intervención extranjera. Y se organizó una respuesta bajo esa premisa. Y eso fue un error, ¿no fue eso un error? De lo que yo tengo conocimiento, no se ha tomado en cuenta en las acciones, teniendo en consideración que toda la población que llevaba a cabo esas protestas o esa crisis que se produjo, fueran todos terroristas, ¿no? Según los informes policiales, como se ha podido apreciar y que lo han dado en su momento las entidades correspondientes, han dicho que ha habido participación de personas que han tenido sentencia por delito de terrorismo, pero en ningún momento se ha indicado de que todos son terroristas o que esta es una zonada terrorista. Hasta donde yo conozco, y yo que he ingresado a partir del 22 de diciembre, en ningún momento se ha dicho eso. Y creo que la policía ha hecho un trabajo profesional a través del Aricote, que el único eje que ha tomado, que ha habido participación directa, ¿no? Con pruebas,
con los aspectos legales dirigido y orientado por el Ministerio Público ha sido la ciudad de Ayacucho, pero en otra no he tenido conocimiento y creo que no se puede tipificar y generalizar y yo coincido con eso. Pero te refieres a las Fuerzas Armadas. Claro, por supuesto. Claro, pero o sea, eso marca una diferencia, incluso el fallecimiento del Río, cuando para evadir una confrontación, o sea, eso es una, digamos, consecuencia lamentable, pero de una estrategia que lo que busca es evitar una confrontación entre las Fuerzas Armadas y la población, que era lo que inevitablemente iba a ocurrir si no trataban de cruzar el río. Pero el tema es el siguiente, o sea, el problema es que nos acostumbramos en el Perú, y eso nos ha pasado lamentablemente, y tú, Jorge, como miembro de las Fuerzas Armadas lo sabes, de que en el Perú ocurren hechos lamentables como la muerte de personas y se le atribuye la responsabilidad a quienes dispararon el gatillo y no a quienes tomaron las decisiones en los altos mandos ni a quienes dictaron los lineamientos políticos y estratégicos para actuar como se actuó. Claro, Entonces acá yo creo que ni los miembros de las Fuerzas Armadas ni los ciudadanos deberíamos estar dispuestos a aceptar otra vez que se repita la historia, de que los políticos se lavan las manos sobre las consecuencias de sus decisiones. Creo que es un tema ya recurrente, de que se ha tocado en varias entrevistas, de que cada uno tiene su correlación y su responsabilidad en el accionar, sea estratégico, sea operativo, sea político. Creo que eso ya se ha tocado, ¿no? Y le corresponderá, vuelvo a repetir, ¿no?, al Ministerio Público dilucidar mediante las investigaciones correspondientes a él. Vamos a otro punto, el asunto del rancho, que ha sido una denuncia, ha habido, es decir, un reportaje que ha revelado que, y la Fiscalía ya abrió una investigación sobre que las asignaciones para los ranchos han sido sobrevaluadas. ¿Qué fue lo que pasó? Esto viene de abril de este año, esto no es algo del pasado. Sí, si me permite, muchas gracias por la pregunta. Como consecuencia de estas declaratorias de estado de emergencia, de la intervención de las Fuerzas Armadas en cada una de las acciones militares, en el marco legal correspondiente, había la necesidad de requerimiento de contar con raciones de campaña envasadas. No es racionamiento, no es rancho, son raciones de campaña envasada. Para hacer un poco de un diagnóstico académico, las raciones de campaña envasada son raciones que vienen en bolsas y que sirven, mediante las calorías y los nutrientes, poder suplir el pasar por un rancho caliente. Pero eso es por un determinado periodo de tiempo y por un determinado accionar que hace cada una de las fuerzas. Esa es la ración de campaña envasada. Como consecuencia de este reportaje que se presentó el día domingo, ¿no?, las acciones que ha tomado el Ministerio de Defensa es comunicar a la Contraloría General de la República a través del órgano de control institucional para que lleve a cabo las acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias. Segundo, se ha dispuesto que la Inspectoría del Ministerio de Defensa vaya y verifique de acuerdo a sus competencias. Se ha establecido desde hace mucho tiempo políticas anticorrupción, política de integridad, directivas. La señora viceministra de Recursos para la Defensa ha estado en un específico control. Muy bien, que es lo que ha pasado y lo que se ha dicho de manera general, ¿no?, sobre las fechas en que ha habido convocatorias, el precio que ha estado sobrevaluado, las nutrientes correspondientes. Al respecto, el día de ayer, mediante este comunicado número 011, que te voy a hacer entrega, el Comando Conjunto indica cada uno de los aspectos y hace el descargo correspondiente. Aparte de ello, ya tenemos conocimiento que de oficio la Fiscalía o el Ministerio Público ya abrió una investigación. Y no solamente Ahora, eso, también hay una Jorge, intervención de la Contraloría. Claro, pero Jorge, el problema es es decir, por mi propia experiencia como periodista, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en estos casos? Que hay un concurso para una adquisición y resulta que gana no el mejor, sino gana el que tiene el enganche. ¿No? Y por eso se termina ganando el que no necesariamente ofrece el mejor producto o el que no ofrece el mejor precio. El que está enganchado, ese es el que gana. Entonces, normalmente lo que pasa es que los perjudicados buscan a los periodistas para denunciar y uno revisa la información y tienen razón, más allá de sus móviles, que son móviles de su propio interés, pero la información que traen es verdadera. Pero ¿qué es lo que esto revela? Que los mecanismos propios, o sea, digamos, por un momento vemos que es cierto esta información, de que acá ha habido una sobrevaloración y ha habido un direccionamiento. Entonces, algo falló, pues, en el sistema. Nos está fallando. O sea, tenemos dos problemas.
que la corrupción está acechando, es como un perro que nos está mordiendo los tobillos todo el tiempo, y en segundo lugar que nuestros mecanismos de control no están funcionando. Por eso, los órganos de control son los encargados que deben dilucidar esto. Al respecto, me voy a permitir leer 2 párrafos, nada más. Con respecto al precio, los cuestionamientos y comparación basados en el precio de las raciones en el extranjero, precio FOB, $5.95 americanos, se consideran especulativas. Ello porque, por definición, el precio FOB es el valor de la mercancía puesto en el puerto de embarque y no tiene información de costos de fletes, tributos, seguros, licencias, permisos sectoriales, garantía del producto y, de ser el caso, costos laborables, los cuales forman parte de la oferta del contratista, según la normativa de contratación pública. Tengo conocimiento, asimismo, de que el producto ya fue ingresado, ya fue utilizado, ya fue supervisado por los órganos de control y el producto no tiene ningún tipo de problema. Acá, o sea, la versión del Ministerio de Defensa sobre esto es que en este caso no ha habido una irregularidad. la versión del Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre ello. No estoy soplando la pluma ni nada, porque es la unidad ejecutora, en este caso el Comando Conjunto, que es el que debe de pronunciarse en virtud a sus competencias. Yo he dicho las acciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Defensa. Otra, la última, ¿no? En relación con el estudio de mercado, las cotizaciones se solicitaron el 12 de abril, es decir, una semana antes de realizar la adjudicación. Cabe señalar que el día 19 de abril nuevamente se solicitó cotizaciones, pero al contarse con la información necesaria y de acuerdo al reglamento de contrataciones, se tomó la decisión de cerrar el estudio con la información disponible con la finalidad de no incrementar los plazos para contar con este artículo. Se debe de agregar que no se recibieron cotizaciones adicionales, por lo que la decisión de cerrar el estudio de mercado se considera debidamente ponderada. Vuelvo a repetir, es la unidad ejecutora la que lleva a cabo el desarrollo quien tiene que dar las explicaciones correspondientes. Ya hay 2 investigaciones, ya intervino la Contraloría, ya está interviniendo la Fiscalía y se dará las respuestas correspondientes a cargo de la entidad competente. La posición del Ministerio ha sido comunicar a las entidades que tienen que llevar a cabo ese control correspondiente y obviamente le hemos pedido un informe al Comando Conjunto. Claro, porque la preocupación, digamos, si uno abre el espectro es que, por ejemplo, para enfrentar la emergencia por el fenómeno del Niño hay un presupuesto que se ha asignado, ¿no es cierto?, para las Fuerzas Armadas, para defensa. Así es. Y lo importante es que no pase lo que acaba de denunciarse. Esta madrugada ha habido un operativo, se han detenido cerca de 20 personas, o 14, Tania, no tengo el número exacto en este momento, ligados directamente a adquisiciones en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es decir, que el señor que era el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que dicho sea de paso, una vez más, era un señor, ¿no? 29 personas en total. Era un señor que antes de ser jefe de la Autoridad para la Reconstrucción era gerente de un hotel más bien pequeño. O sea, exitosa. Y eso era uno de los problemas que teníamos, qué calidad de gente está poniendo en el aparato del Estado. El problema es que debajo de eso había una red aparentemente de direccionamiento y corrupción. Entonces, la idea es que no nos pase lo mismo, no solo que el dinero sea gastado en aquello que se necesita, sino que se haga, las contrataciones se hagan con transparencia y sin corrupción. ¿Cómo van a garantizar eso ustedes desde Defensa? Nosotros estamos haciendo un seguimiento y control. Voy a poner un ejemplo, Nicolás. Nosotros hace 2 meses nos entregaron un presupuesto por cerca de 270 millones de soles para adquirir cerca de 239 máquinas de línea amarilla y de línea azul. ¿Qué significa línea amarilla? Equipo mecánico de ingeniería. De línea azul, cisternas, motobombas y todo lo que complementa ello. Después de 2 meses ya tenemos el 90% de la maquinaria. Nos ha hecho un trabajo muy exhaustivo, muy analítico y de control. Ya las máquinas, en su 80%, ya están en provincias. O sea, ya están adquiridas y ya están entregadas. Ya están, o sea, digamos, entregadas. Están listas para... Se sigue el proceso en el sentido que una vez en el sitio verificada se procede al pago. Y estamos tras la ejecución presupuestal de ello. Un ejemplo, otro ejemplo, nos han entregado 486 millones de soles. ¿Para qué?
para que nuestras aeronaves de tipo helicóptero estén en cuestiones de mantenimiento. Y así varios aspectos que nosotros estamos yendo a supervisar. Hemos ido a supervisar la cantidad de repuestos que han llegado a un almacén en Punta Hermosa, de los cuales se van a ser distribuidos para hacer el mantenimiento de más de 156 equipos mecánicos de ingeniería. Nosotros en el dinero, que son más de 800 millones que han sido entregados al sector defensa y han sido distribuidos a las instituciones armadas, estamos atrás. Y para nosotros no va a haber, claro, no va a haber pero ningún en este tipo caso la pregunta de va más allá, contemplaciones. claro, va más allá del tema, digamos, de la transparencia de las adquisiciones, sino de nuestra cruda realidad. Es decir, si nos ponemos en la previsión de lo que podría venir a partir de noviembre, ¿cuántos helicópteros, por ejemplo, necesitaríamos y cuántos tenemos? ¿O cuántos teníamos hasta Ahorita hace poco? estaríamos, o sea, hemos estado teniendo entre 12 y 14, la mitad en el Brain y la mitad para hacer este tipo de operaciones. Vamos a llegar a tener 30 helicópteros de la línea Mi-17. También comunicar que hace unos días el BAP Pisco, como consecuencia del desarrollo de una operación UNITAS en Colombia, ¿no?, se agendaron y se llevaron a cabo los presupuestos correspondientes para que se traslade hasta España. Ya está de regreso, ¿no?, con 6 helicópteros que no han sido específicamente donados porque la legislación española no le permite, pero lo ha puesto en un valor de... Los de 500 euros, ¿no? 100 euros cada 100 euros, uno. menos 100 euros todavía. Sí, 100 euros cada uno, pero que cuyo valor, como están ahorita, son aproximadamente 22 millones de euros. Y no solamente vienen los helicópteros. Es decir, es una forma de donación, digamos, pero como la Exactamente. donación no está permitida, se estableció un precio simbólico para que sea una adquisición. Exactamente, Nicolás. ¿Y esos cuántos helicópteros son en total? 6. Y no solamente son los 6 helicópteros, sino que es un contenedor con kit de repuestos para reparar los Sea King, que es la línea que tiene Marina, y que esos helicópteros permiten poder posarse en una fragata o una corbeta misilera. ¿Para qué? Para justamente incrementar los trabajos de ayuda humanitaria. Entonces, estamos incrementando nuestro accionar aeronáutico para poder tener todo listo a partir del mes de diciembre, ¿no?, en este fenómeno, este escenario del fenómeno del niño urbano. Ahora, hemos hablado del tema del Brian y eso nos lleva directamente a dos problemas, ¿no es cierto? Siguen las emboscadas de la gente de los Quispe Palomino. La cosa está... ¿Por qué es tan difícil? Yo, por razones de mi chamba y de mi interés particular en el tema, porque he seguido esto de Sendero Luminoso durante muchos años, durante prácticamente toda mi vida profesional, uno de los problemas es que no se logra aparentemente sincronizar lo que hace el ejército con lo que hace la policía, con lo que hace la marina, y al final, yo no sé si me equivoco, pero eso es la apariencia que uno tiene. O sea, ¿por qué no logramos de una vez por todas sacar a los Quispe Palomino de ahí? ¿Por qué? A ver, hay dos aspectos que debemos tener en consideración. No solamente que son bandas delincuenciales, de que bajo el paraguas de una ideología terrorista están aliadas con el narcotráfico. Y creo que todos lo sabemos. Por eso la tipificación son narcoterroristas. Entonces hay un eje que también hay que atacar, que es el narcotráfico, ¿no? Por lo tanto, no se puede actuar solamente sobre esa banda delincuencial narcoterrorista en un aspecto de esa envergadura, sino también hacerlo desde el punto de vista de la lucha que debemos hacer con el narcotráfico. Entonces, tenemos que llevar a cabo varias acciones para iniciar la lucha en ambos ejes. Si le quitamos el soporte logístico... Es decir, si Quispe Palomino, los Quispe José, pierde, digamos, el financiamiento brutal que tiene gracias a su conexión con el negocio del narcotráfico, eso los va a debilitar. Pero por supuesto. Y por cuestiones de estrategia no va a permitir, yo coincido plenamente porque un análisis frío que se hace, el ver en cuánto tiempo tiene en la zona, 17 años. Hace 17 años fue creada la región del Brain, como se llama, Valle de los Ríos Apurima, N y Mantaro. ¿Cuánto gastamos? N cantidad de dinero. ¿Cuáles son los resultados? Haciendo frío dice, uy, no hay resultados. Hay, pero pocos. Entonces, eso se tiene que replantear, planificar. Confíen en las acciones que se están tomando de manera global y de manera puntual, van a llevar a cabo a ver próximos resultados en dicha zona. Ahora, esto nos lleva directamente, bueno, o sea, en realidad acá hay un tema, o sea, yo estoy completamente convencido del vínculo de los Quispe Palomino, hay evidencia de sobra, ellos mismos reconocen su relación con el narcotráfico, pero nuestra tragedia
es que así hay narcoterroristas, hay narcoautoridades, narcopolicías, narcomilitares, o sea, miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que se corrompen. ¿Para qué? Para que entren los insumos que no deberían entrar al Braem, para que salga la droga que no debería salir del Braem, para que aeropuertos operen con una impunidad increíble, que haya una cantidad impresionante de laboratorios instalados en esa zona. O sea, todo eso sería imposible sin la complicidad de autoridades peruanas. Entonces tenemos narcoterroristas, pero tenemos también narcoautoridades. Y esa es la tragedia, ¿no es cierto?, de toda esa región. Nicolás, todos sabemos que en el eje del narcotráfico, o cuando hay presencia en narcotráfico, hay un alto grado de corrupción. No solamente de población civil o de pobladores, sino también hemos visto, y lamentablemente, que también involucra a personal de la policía, a personal de las Fuerzas Armadas, a nuestras autoridades. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Necesitamos mucha información, necesitamos mucha inteligencia y replantear las acciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, en estos momentos, ¿no?, hablando sobre ese tema de Braem, y que es uno de los temas de los cuales motivó mi visita a los Estados Unidos en un trabajo conjunto que se ha desarrollado con Cancillería, el tema de la interdicción aérea, ¿no? Actualmente la interdicción aérea no solamente consiste en que despegue un avión y que lo vean, no. Tiene toda una logística y un sistema de... La crítica que se ha hecho es que es una interdicción que no puede ser punitiva, o sea, no puedes derribar una avioneta. Interdicción aérea no letal. No letal, perdón, es la expresión correcta. Es el término. Pero por supuesto. Pero ¿cómo vas a hacer? Entra una avioneta, sale, tú ves, o sea, la detectas, porque además los tiempos en que se mueven son, o sea, tienen una logística muy avanzada. Sí. O sea, sus procedimientos son muy rápidos. O sea, viene la avioneta con dinero, deja el dinero, se lleva la droga, despega, y en algunos casos tienes, a veces ni horas, en menos de una hora hacen toda la operación de carga y de despegue. Entonces, ¿qué haces? ¿La dejas? A ver, Nicolás, la registras. ¿Cómo haces si no la puedes derribar? La interdicción no solamente es el hecho, vuelvo a repetir, de que despegue un avión. Hemos tenido información al mes de julio, haciendo un corte, cuántos vuelos han ingresado a territorio peruano procedente de manera ilegal, que ingresan y salen, particularmente en la zona de Pichilpacazo. ¿Cuántos? 700. Si dividimos entre la mitad, 180, estamos hablando de 3.5, 4 diarios. Es una evidencia. Y 4 cargados con ahora, 400, 500 pero kilos por supuesto, de droga ahora, cada uno. Uno analiza y dice, pero, y si sabiendo eso, es que nosotros no tenemos información de eso. Eso nos han dado información del extranjero. No tenemos un sistema efectivo de radares. Por eso, ¿no? Por eso que después de más de 2 décadas, ¿no?, estamos llevando a cabo una verdadera acción para que mediante esa interdicción, quiero terminar de explicar, con este sistema de radares, ¿no es cierto?, inmediatamente la aeronave entra al territorio peruano y es detectado. Y ahí se hace la interdicción aérea. Se pone al costado de la aeronave, ¿correcto?, y se le hace señas para que se retire por donde ha venido. ¿Para qué? Porque esa aeronave es declarada sospechosa, con la finalidad de evitar de que cometa un ilícito. Se tiene que retirar. Ya, pero el problema es que estamos haciendo esto porque los gringos no quieren que se derriben avionetas. Es decir, lo que deberíamos tener como política es, tenemos un espacio aéreo que tiene que ser respetado. Si una nave, cualquiera que sea, cruza ese espacio aéreo, se le advierte que tiene que salir del espacio aéreo o aterrizar inmediatamente. Si no lo haces, está por ley autorizado a derribarla. Sobre todo si tienes el tema del narcotráfico. Pero tenemos que ir a la pausa. Jorge, por favor, vamos a la pausa. Está en nuestros estudios Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Estamos hablando de la interdicción aérea no letal, que es lo que se ha concertado, porque la gente tiene que saber cómo comienza este problema. Por error se derriba una avioneta que no era de narcos, sino era de pastores cristianos, norteamericanos. Y a partir de eso, los Estados Unidos nos castiga, ¿no? No. ¿En qué consistió ese castigo? Es decir, primero, ustedes no pueden derribar más avionetas porque no le damos ayuda. No nos dice eso, sino nos pone un veto. Nos pone un veto porque todo nuestro sistema radárico, todo nuestro sistema de aeronaves cuenta con herramientas, accesorios, capacitación procedente de los Estados Unidos. O sea, dependemos de ellos. Pero por supuesto, en el sistema radárico sí, particularmente en esa zona, en Madre de Dios y en otras, para poder determinar el ingreso de manera ilegal
de aeronaves que están ingresando a nuestro territorio. Hablamos de los 700. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese mantenimiento? ¿Cómo podemos desarrollar eso? Yo creo y soy un convencido de que la interdicción aérea es lo suficientemente profesional y tiene los protocolos correspondientes para no hacerlo de manera letal, sino... Ya, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se está interviniendo una avioneta, la avioneta se resiste, no quiere aterrizar, y es más, eventualmente puede ocurrir que dispare contra la... ¿Qué pasa en esas circunstancias? Hay otro protocolo. Sí, vuelvo a repetir, cuando ingresa una avioneta es en calidad de sospechosa, porque se presume que va a ser un acto criminal. Entonces, lo que se va a hacer, un acto delictivo. ¿Correcto? ¿Cuál es? El dejar el dinero y transportar la droga. Sí, ha pasado en otro país, no voy a mencionarlo por una cuestión de ética, de que de la avioneta sacaron y comenzaron a disparar sobre la aeronave. Hay protocolos y procedimientos. Sí, sucede eso, es declarado hostil, inmediatamente sube el nivel de escalada, da cuenta y se procede de acuerdo a norma. No es lo mismo ver una aeronave sospechosa que una aeronave hostil. Eso está clarísimo. O sea, no es de que, no, está prohibido. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque cuando hemos discutido el tema del narcotráfico y del fracaso de Vida, porque es una cosa de la que hay que hablar clara y crudamente, se han gastado millones de dólares a lo largo de no sé cuántas décadas para que el resultado sea que tenemos más área cultivada, hemos pasado de ser productor de materia prima a uno de los principales, si no el principal, porque nos disputamos, ¿no? Un mes somos nosotros, el otro mes los colombianos, los principales exportadores de clorhidrato. ¿Qué significa? Que estamos produciendo clorhidrato en el Perú. O sea, que todo lo que se hizo fracasó. Entonces hemos tenido dos problemas. Uno, la interdicción, que no se puede derribar o forzar estas avionetas. Y en segundo lugar, el tema absurdo de que SUNAT sea el encargado de controlar los insumos precursores del narcotráfico. ¿Cómo es posible eso? Que el cobrador de impuestos se encargue de un asunto punitivo policial. Ahí hay dos cosas fundamentales. El primero, coincidimos en que SUNAT de repente no tenía las características, las competencias para llevarlo a cabo, pero se dio. Ahora, en esta propuesta legislativa que se está llevando a cabo, o esta solicitud de prerrogativas legislativas que está solicitando el Ejecutivo para llevar a cabo cambios en las normas de la inseguridad ciudadana, está establecido. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ahora, lo que la gente me escribe, me pregunta es, me lo dijeron en el corte, ¿no? Como 3 personas distintas. ¿Cómo va a funcionar entonces la interdicción aérea si no puedes derribar la avioneta? ¿Cómo va a ser la operación? Vuelvo a repetir, de acuerdo, los acuerdos tienen 9 articulados en que determinan responsabilidades, los procedimientos, tiene un anexo y tiene un apéndice. Todo ello ha sido revisado por Cancillería, ha sido revisado por ambos estados y ello va a conllevar a establecer los protocolos correspondientes. Es decir, los gringos nos van a poner... No, o sea, no, de ninguna van manera. a poner equipos, van a poner aviones, si van me a poner... permites, lo que nos va a dar los Estados Unidos no solamente son radares, sino también inteligencia, financiamiento, comunicaciones, mantenimiento, capacitación, apoyo logístico, técnico y administrativo. Nosotros necesitamos... Pero necesitamos aviones. Pero por supuesto, y en esa línea va. Por estrategia, por favor, no quisiera dar a denotar, pero sí hay una implementación de 8 aeronaves, que son las condiciones y las características que van a permitir llevar a cabo. Y esas aeronaves, con la información del radar y con la información de inteligencia, porque hay, o sea, no puedo revelar yo tampoco mi fuente, ministro, pero yo he visto las imágenes, yo he visto la cantidad de aeropuertos que hay, no me lo han contado, lo he visto con mis ojos en los registros. O sea, esos registros existen, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es que ya no solamente tener esos registros, sino usarlos como insumo para actuar, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Entra una avioneta al espacio aéreo peruano, inmediatamente se le va a intervenir y obligar o a salir del espacio aéreo o a aterrizar. Exactamente. Eso es. Y no solamente eso, sino que en el lugar que es la confluencia donde supuestamente la ruta que tenía establecida la aeronave, ahí también va a haber gente en tierra para tomar las acciones correspondientes. Pero eso significa infraestructura. Va a haber una base como Santa Lucía. La gente no lo sabe, pero en algún momento la DEA tenía muy cerca a Uchiza una base que se llamaba Santa Lucía, que era Es un tema que lo está manejando el Ministerio del Interior con sus entidades competentes. Hablo yo por las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad y de interdicción, en la cual interviene la Fuerza Aérea.
pero que se tiene que hacer un trabajo conjunto entre dos actores importantes, nuestra Policía Nacional a través de Dirandro y también nuestro Ministerio Público. Yo sé que tenemos muy poco tiempo, que tiene ministro que salir, por eso quiero aprovechar el tema de lo que ha ocurrido en el Real Felipe, la denuncia sobre el Real Felipe, que tiene en realidad dos problemas. Se han estado usando instalaciones donde hay armamento, donde hay municiones guardadas para hacer eventos sociales, lo cual no debería ser, pero además se ha estado cobrando y el dinero no ha llegado aparentemente al ejército. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo con eso? Mire, pongo en antecedentes que esto se llevó a cabo el año pasado por una acusación sobre una administración inadecuada de los RDR sobre algunas oficinas o unos despachos, llamemos así, conocidos como bodegas, ¿no?, que ofrecen ciertos artículos al personal que se encontraba ahí. Entonces, porque eso ha sido parte de la denuncia, ¿no? Sí. Y no solamente eso, también ha habido una denuncia desde el punto de vista de acoso. Sobre la base de esas dos denuncias, el año pasado se llevaron a cabo las acciones en los niveles de inspectoría correspondientes, ¿no? Ahora, lo que se ha llevado y ha dado cuenta el Comando del Ejército, que primero se ha procedido a la separación del coronel, que es el jefe de la Legión Peruana de la Guardia, y por razones de ética y de reserva no voy a decir su nombre, pero que posteriormente, en estos días, ya va a salir publicada su resolución y es una decisión del Comando del Ejército de relevarlo del cargo. Punto número 1, ahí no va a quedar eso. ¿A quién se está relevando el cargo? Al jefe de la Legión Peruana de la Guardia. A él lo están relevando. Porque se está llevando a cabo las investigaciones correspondientes a esa denuncia, ¿no?, que se ha presentado y que salió en un reportaje y en otras informaciones que han llegado al ejército. Dos preguntas finales y puntuales, ministro. El tema que supuestamente no ha declarado el ministro de Defensa, el tema de las investigaciones abiertas en su declaración jurada, ¿cómo es esta historia? Muchas gracias, Nicolás. Cuando uno es nombrado ministro de Estado, inmediatamente le hacen presentación de cuatro temas. Primero, se ha tenido una sentencia judicial y seguro se ha tenido una investigación fiscal y se ha sido imputado o sobre algún delito doloso. Sí. Lo que ha salido en este informe, ¿no?, lo que yo puedo apreciar, son dos investigaciones del año 2004, una investigación del año 2008 y otra investigación del año 2014, que en el desempeño de las funciones como oficial del Ejército yo he llevado a cabo. Tengan la plena seguridad, ahí han colocado como que uno fuera imputado. En ninguno de los casos, y eso yo lo voy a responder a la Oficina de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en ninguno de los casos yo soy imputado. Es más, en las dos iniciales del año 2004, el que habla hizo la denuncia. Es el denunciante. Yo soy el denunciante. Entonces, yo lo que quisiera aclarar, esto yo le he venido respondiendo a través de la Oficina de Integridad. O sea, tengan la plena seguridad de que uno, en primer lugar, no va a esconder información, no se va a exponer. Estoy pidiendo todo el acervo documentario para hacerlo como lo he venido haciendo. Una última pregunta. La presidenta anunció que se iba a convocar al acuerdo nacional, porque lo que está claro es que necesitamos un espacio, tal vez el acuerdo nacional no sea el perfecto por su composición, porque no están todos los que deberían estar, pero en fin, es un espacio de diálogo y es lo que tenemos. ¿Cuándo se va a convocar al acuerdo nacional? Sí, lo más pronto posible, ¿no? No tengo una fecha exacta, creo que eso lo está administrando la presidenta del Consejo de Ministros. Creo que va en buen camino porque se está organizando un trabajo muy técnico y profesional y donde no solamente va a estar las autoridades del Acuerdo Nacional, sino por el contrario, todas y cada una de aquellas personas que en su justo derecho desean dialogar con el gobierno, ¿no? Eso lo ha expresado la señora presidenta en su discurso a la Nación y eso se va a llevar a cabo. Pero es como la canción de Jennifer López, ¿para cuándo? ¿No? Muy pronto. Porque la última fue en diciembre, ya hace como demasiado tiempo para un país tan dividido, tan necesitado de espacios de encuentro y de puentes, ¿no? Y recordemos que en ese acuerdo nacional justamente sucedió los lamentables hechos en Juliaca y que se vio truncada. Entonces, creo que los escenarios han mejorado notablemente y creo que este es el momento, como lo ha enunciado la señora Presidenta Constitucional de la República, de llevar a cabo esa apertura.
Tenemos que terminar, lamentablemente. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Yo sé que tiene unos horarios muy ajustados y por eso agradezco el gesto de estar acá. Muchas Muy gracias, gentil. Nicolás. Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, ha estado con nosotros.